Vamos a seguir. Después, justo al día siguiente de la declaración del tal Martínez Cana, el que adjudicaron como nano, la Guardia Civil iba a realizar algo por lo que Ricart llevaba muchísimo tiempo desde que mandó las cartas a la casa de Neusa, que es que detuvieran oficialmente a El Mauri. La verdad es que le tenían perfectamente localizado. El Mauri estaba en ese momento en el centro de menores de Godella, pues lo de siempre, ¿no? De haber estado robando o haber estado drogándose. Así que os voy a leer tal cual la manifestación del menor Joaquín Mauricio Anglés Martins. En Burjasot, Valencia, a las 6:10 de la tarde del día 15 de octubre de 1993, en el centro de acogida de menores de dicha localidad, el instructor del presente atestado procede a tomar manifestación al menor Joaquín Mauricio Anglés Martins, nacido en Catarroja, Valencia, el día 1 de mayo de 1978, hijo de Enrique y de Neusa, soltero, vecino de Catarroja, Valencia, con domicilio en la calle Camí Real, número 101, cuarto A, quien a presencia del abogado designado de oficio y de la educadora del centro de acogida de menores a las preguntas que se le hacen relacionados con un delito de tenencia ilícita de armas y homicidio, manifiesta que sabe leer y escribir y que como menor de edad penal nunca ha sido detenido ni procesado. Preguntado para que diga si conoce a un joven de Catarroja llamado Losa, dice que no, que solamente conoce a un Miguel Losa de Valencia. Preguntado para que diga si en la calle Camí Nou de Catarroja, en el número 61, conoce a un chico que está enganchado y que iba a pillar a su domicilio, dice que no. Preguntado para que diga si conoce que el 3 de diciembre de 1991 compró una pistola a un individuo llamado Losa, dice que sí, pero que no al Losa que se dice anteriormente, sino a un tal Losa de raza negra que vive en el barrio chino de Valencia. Preguntado para que diga si cuando compró la pistola pagó por ella una cantidad de droga, dijo que la iba a probar a racholar y la montó para comprobar la munición y si estaba cargada, manifiesta que pagó 7.000 pesetas por ella y que no dijo que la iba a probar al racholar y que sí la comprobó por si estaba cargada montándola y viendo que tenía un cargador lleno. Preguntado para que diga qué hizo con la pistola, manifiesta que la escondió por allí y que a los 4 meses, cuando su hermano Antonio Anglés salió de la cárcel, se la enseñó y al decirle que la necesitaba, se la dio, que entonces estaba presente el rubio llamado Miguel Ricart Tárrega y que les preguntó para qué querían la pistola, contestándole que la querían para atracar. Preguntado para que diga si con ella cometieron algún atraco, dice que con esa pistola cometieron el atraco de Buñol, donde fueron con un ciclomotor y un coche marca Opel Corsa blanco, propiedad de Miguel Ricart Tárrega. Preguntado para que diga si la pistola que él compró a Losa la cambió a su hermano Antonio Anglés por otra más grande, ya que su hermano decía que la grande le resultaba más incómoda para llevarla. Él manifiesta que no, que eso es mentira, que no le cambió la pequeña por una grande. Preguntado para que diga si conoce a un individuo de Catarroja llamado Nano, dice que sí conoce a un nano de Catarroja que es hermano del Coque y del Gago y que actualmente no sabe dónde se encuentra. Preguntado para que diga si el día 11 de noviembre de 1992 estuvo con su hermano Antonio y con el rubio por la zona de Alcácer acompañándoles también el nano en el Opel Corsa blanco de Miguel Ricart, dice que no. Preguntado para que diga si antes de que desaparecieran las niñas de Alcácer estaba con su hermano y Ricart Tárrega y quisieron llevarse a unas niñas a la fuerza en el coche, manifiesta que no. Preguntado para que diga si el rubio tiene alguna cuenta pendiente con él para que quiera vengarse, manifiesta que cuando hicieron el atraco de Buñol, cierta parte del dinero de su hermano Antonio y él la escondieron y no dieron la parte correspondiente a el rubio, pero no cree que por esto quiera vengarse. Preguntado para que diga si disparó y abusó de una de las niñas de Alcácer, concretamente Antonia Gómez Rodríguez, manifiesta que no, que ni disparó ni abusó de ninguna de las niñas, que sí es cierto que estuvo en el lugar de los hechos antes de que pasaran, que sería tiempo antes porque era verano, si bien no lo recuerda bien, y que estuvo una semana con Antonio, Roberto, Miguel y un tal Perico,
que Antonio y Roberto son sus hermanos, Miguel es el rubio y Perico es un amigo del pueblo, unos 2 años mayor que él. Preguntado para que diga si últimamente se dedica a adquirir todos los roipnoles que encuentra, dice que no, que suele comprar uno o dos cuando va de discotecas y que los compra en el barrio chino de Valencia. Preguntado para que diga si da su consentimiento para que le tomen muestras del pelo y del pubis y se cotejen sus pelos, dice que sí, que como no ha cometido ningún delito de los relacionados con las niñas de Alcácer, que le pueden tomar las muestras de pelo que se quiera. Preguntado para que diga si sabe que su madre pidió un préstamo de 2 millones de pesetas y si es así, ¿qué era? Manifiesta que su madre pidió un préstamo antes de que pasara lo de las niñas, que cree que lo hizo en la caja de Valencia de Catarroja, que está frente al ayuntamiento y que el préstamo era para comprar un chalet. Que este dinero se lo llevó su hermano Antonio Anglés cuando se fue de casa y que el chalet se lo iba a comprar a Miguel, el de Lidia. Preguntado para que diga si tiene algo más que manifestar, dice que no, que lo expuesto es la verdad en lo que se afirma y ratifica. Aquí ya la cosa se pone interesante, porque el Mauri admite el conocimiento de la pistola, admite su consumo de drogas, admite que es un atracador, pero niega en absoluto todo lo que tenga que ver con las acusaciones que le está haciendo Miguel Ricart. De manera que está saliendo bastante inocente de todo lo que va aconteciendo. La cosa, la verdad, además, es que además se pone más y más interesante. ¿Por qué? ¿Qué hace la Guardia Civil? Deciden comprobar si las afirmaciones realizadas por Miguel Ricart son ciertas. Entonces, ¿a quién va después de el Mauri? Son ciertas. Entonces, ¿a quién va después de el Mauri? Pues la persona más lógica de ir a hablar es Neusa, ya que, según Miguel Ricart, lo que había confesado a la Guardia Civil es que Neusa era perfectamente consciente de los hechos, de los crímenes que había cometido su hijo Antonio Anglés y su hijo Joaquín Mauricio Anglés. Veamos qué tuvo que decir Neusa a la Guardia Civil. Pero antes, simplemente, para los que habéis llegado un poco más tarde, saludos a todos. Si me dejáis un like, me apoyáis muchísimo este canal. Y también, por favor, en el chat me encantaría que pudierais contarnos un poco lo que pensáis vosotros de Alcácer y de lo que vamos contando. Recordad, no me tenéis que escuchar lo que yo vaya diciendo. Esto puede ser un foro para que toda la gente que le gusta Alcácer pueda comentar, como puede ser el foro Burbuja o foro Coches. Así que yo, como siempre, luego veo los directos y os voy leyendo vuestras distintas opiniones, ya que suelo volver a ver mis directos para ver las cosas que tengo que seguir mejorando. A ver, manifestación de doña Neusa Martins Díaz. En Catarroja, Valencia, dependencias del puesto de la Guardia Civil, a la 1:30 de la tarde del día 19 de octubre de 1993, ante el instructor del presente atestado comparece la que mediante el DNI acredita llamarse doña Neusa Martín Díaz, nacida en Sao Paulo, Brasil, el día 27 de octubre de 1940. Casada, obrera, vecina de Catarroja, Valencia, quien a preguntas realizadas por el instructor y una vez puesto en su conocimiento de que es una comparecencia voluntaria y que tiene derecho a negarse a declarar en cuanto alguna de las preguntas puedan involucrarla en los hechos delictivos, manifiesta. A ver, hoy me va a hacer falta mucha agua, porque hoy os voy a leer muchísimo. Preguntada sobre un préstamo solicitado de 2 millones de pesetas, manifiesta que es cierto que pidió un préstamo de 2 millones de pesetas y que lo hizo las pasadas fallas de 1992. Que el motivo de pedir el préstamo era para comprar una casa en el campo por la zona de Murcia, donde pudieran estar sus hijos y que la dejaran tranquila, pues con los hijos en casa no podía estar, porque ella trabajaba de noche, la dejaban toda la casa sucia y siempre tenía que estar limpiando. Preguntada para que diga lo que hizo con el préstamo, manifiesta que la entidad bancaria Bancaja le concedió un préstamo y que en un principio el dinero se lo dio en un cheque,
que su hijo Antonio Anglés empezó a decirle que no era bueno que tuviera el dinero en un cheque y que era mejor que lo tuviera en efectivo, y que cuando así lo consiguió del banco, Antonio, con la excusa de que se lo podían quitar, se lo robó y desapareció. Antonio se marchó con sus 2 millones sin que nunca más haya vuelto a saber de él ni del dinero. Preguntada para que diga si comentó con su hijo Antonio Anglés el hecho de irse a Portugal con el dinero del préstamo, manifiesta que no, y que tampoco comentó el hecho de marcharse a Brasil. Preguntada para que diga desde cuándo sabía que su hijo estaba implicado en las desapariciones y en los abusos de las niñas de Alcácer, manifiesta que desde que su hijo se marchó de casa al día siguiente salió en televisión. Preguntada para que diga cuánto tiempo estuvo viviendo en su casa Miguel Ricard Tárrega, manifiesta que el padre de Ricard echó al hijo de casa desde que se negaba a trabajar, que hace bastante tiempo pues aún vivía el marido de la manifestante y que Miguel Ricard comía en su casa y dormía en la misma. Que por entonces vivía en la calle Colón de Catarroja y al pasar a vivir con ellos a su actual domicilio, Miguel Ricard también continuó con ellos. Preguntada para que diga si tiene algo más que manifestar, dice que Antonio era muy malo, que le pegaba mucho y que desde que se marchó de casa no ha vuelto a saber de él. Preguntada para que diga si tiene conocimiento de que su hijo Joaquín Mauricio acompañó a Miguel Ricard y a su hijo Antonio al día que ocurrieron los hechos de las niñas de Alcácer, manifiesta que no. Preguntada para que diga si es cierto que Miguel Ricard le escribió una carta pidiéndole dinero, manifiesta que sí, que el rubio le escribió desde la cárcel pidiendo 200.000 pesetas y que la amenazaba en el sentido de que si no le daba ese dinero para pagarse un abogado, diría un secreto que tenía sobre su hijo Mauricio, pero no le dijo qué tipo de secreto tenía. Que no tenía nada más que manifestar, que lo expuesto es la verdad. Vale, pues venga, vamos a echar un pequeño análisis a visto esto. Neusa acaba de declarar en la Guardia Civil. Entonces, la Guardia Civil, de alguna manera, dio por finalizada la investigación. El capitán Ibáñez tenía claro que no había más culpables que Antonio Anglés y que Miguel Ricard. Para los agentes de Patraix, lo que había contado del Mauri y del tal Nano, que a saber si era el Nano, parecían, pues, en plan bombas de humo, mentiras y hacer perder el tiempo a la Guardia Civil, cosa que Miguel Ricard se estaba convirtiendo en un verdadero hacha. Además, dado que no pudieron detener al presunto autor de los hechos, Antonio Anglés, tampoco querían ellos andar involucrando a gente sin ningún tipo de prueba más que la que ponía un mentiroso compulsivo sobre la mesa. Y bueno, se intentó, luego uno de los padres, Fernando García, que era el padre de Miriam, una de las crías de Alcácer, no estaba dispuesto a consentir que la muerte de sus hijas quedara impune. Y a los pocos días de enterrar a Miriam, Fernando García manifestó a los medios que las leyes las hacen los hombres y los hombres deben y pueden cambiarlas. Y aquí, pues, Fernando García intentó, con el apoyo de todo el pueblo, recorrer el país para que poder conseguir firmas y poder cambiar la ley que en ese momento juzgaba a la gente, o sea, a los jóvenes en España. Esto hizo mucho ruido, la verdad. Y el 26 de agosto ocurrió algo muy importante. Ya han pasado años desde que las niñas han desaparecido, un año y medio, y nos llega el profesor Frontela, que había concluido sus estudios y había remitido un informe al juzgado de Algeciras, un informe de 286 páginas. Este informe, pues, era un trabajo que de alguna manera ponía de manifiesto que en los abusos habían participado más de 2 personas. Entonces el juez Bort decidió volver a tomar declaración a Miguel Ricard. Así que se le traslada desde la cárcel hasta el juzgado de Algeciras una vez más. Y de aquí vamos a leeros la declaración. Voy a ir apuntando estas cositas. Y para todos los que estéis llegando, os saludo. Espero que estéis todos bien. Espero que estéis comentando de manera respetuosa
Así que yo de momento os sigo leyendo. Os sigo leyendo la declaración de Miguel Ricart después de eso, después del informe Frontela. La verdad es que Frontela, ¿no? Desde el principio del caso dio mucho que hablar, dio mucho que hablar. Pues vamos con la declaración de Ricart. Aquí vamos. Ante el señor juez de instrucción de este juzgado asistido de mí, el secretario que refrenda, constituido en audiencia pública, comparece el anotado arriba a quien su señoría instruye de sus derechos, a guardar silencio, a no confesarse culpable y a no declarar contra sí mismo y a ser asistido por el letrado de designación personal o turno de oficio. Es asistido por el letrado don Joaquín Comín Tello. A preguntas de su señoría manifiesta, encontrándose presentes el fiscal jefe don Enrique Beltrán, letrado don Joaquín Comín Tello, letrado don Luis Romero Villafranca, letrado don Virgilio Latorre, manifiesta que se ratifica en la declaración prestada en Manzanares a fecha del 3 de septiembre de 1993, tal y como allí relató. Recogieron a las 3 niñas en el coche, en él iba el declarante en el asiento del copiloto, Antonio Anglés iba conduciendo, y en la parte de atrás Mauricio Anglés y otro individuo que no conoce y al que los Anglés llamaban el Nano, subiendo las 3 niñas en la misma parte trasera del vehículo. Que una vez pasaron la discoteca Color, que es a donde se dirigían las niñas, Antonio Anglés dijo que se había dejado el dinero y que iba un momento a su casa a por él, continuando camino hacia Yombay, lo que en principio no extrañó a las niñas hasta que ya subiendo por los caminos forestales comenzaron a protestar, por lo que Antonio Anglés paró en seco el vehículo y comenzó a golpear a las jóvenes al igual que Mauricio y el otro individuo presente. Por su parte, el declarante dijo que no quería saber nada del asunto y que se marchaba. Pero entonces Antonio Anglés sacó la pistola que llevaba encima y le dijo que si se marchaba, lo mataba, procediendo a continuación a seguir el viaje hasta que llegaron hasta las inmediaciones de la caseta de Yombay. Una vez allí, Antonio, Mauricio y el Nano bajaron del coche a las 3 niñas, a golpes y se las llevaron a una cierta distancia, mientras que el declarante permanecía en el interior del vehículo, en el cual continuó durante aproximadamente 1 hora, oyendo durante todo este tiempo gritos e insultos, hasta que oyó 3 disparos que fueron los que mataron a las niñas. Preguntado para que diga cómo se explica que en la instancia dirigida a este instructor de fecha 2 de agosto de 1993 manifieste que Antonio Anglés tuvo relaciones con una chica y mató a 2 y que el amigo de Antonio tuvo relación con otra y Mauricio también relación con otra y mató a una, si ahora declara que en ningún momento estuvo presente en los hechos y ni siquiera los vio, pues ya era noche cerrada. Y este contesta que por intuición, es que uno tiene que reírse del mentiras este, supone que cada uno de aquellos debieron hacer lo que dijo. Después de haber oído los disparos, se acercó Antonio Anglés al coche y amenazó al declarante con la pistola, al mismo tiempo que comenzaba a golpearle fuertemente hasta que llegó Mauricio y los separó. A continuación procedieron a abrir la fosa y a enterrar a las niñas. Y hecho esto, subieron nuevamente los 4 al coche y se dirigieron hasta la caseta de Alborache, si bien a Yombay, el llamado el Nano, dijo que se lo bajasen allí y que él se volvería por su cuenta. Y así lo hicieron, sin que pueda saber el declarante cómo conseguiría el Nano volver a su casa, ya que a la hora que lo dejaron en el pueblo era ya de noche y no debía de haber transportes públicos. En la caseta de Alborache se acostaron y durmieron los 3 que quedaban y al día siguiente se volvieron a Catarroja. A preguntas del señor fiscal, que respecto al Nano no puede decir ni por aproximación la edad que tendría, moreno, de constitución normal y de altura sobre el 1,70 m y algo y con un vocabulario en el que utilizaba muchas palabras de argot callejero, que al recoger a las niñas, éstas se encontraron por detrás del asiento donde encontraba el declarante, el cual no bajó del coche, sino que simplemente se inclinó hacia adelante y abatió el respaldo de su asiento, pasando aquellas por detrás. Sin embargo, no recuerda o no vio cómo pudieron colocarse las 3 niñas, Mauricio y el Nano, en el asiento trasero, aunque indudablemente alguien debía de ir sobre las rodillas de alguien por lógica.
que dentro del coche, una vez que las niñas se dieron cuenta de que no iban por buen camino y después de protestar las mismas y parar el vehículo, Antonio Anglés las golpearon, no, perdona, y parar el vehículo Antonio Anglés las golpearon, girándose hacia atrás, y Mauricio y el nano, lo cual lo sabe porque oyó que estos dos gritaban, pero propiamente no lo vio. Ahora no vio nada, en la declaración anterior lo vio todo. Que el lugar donde se tuvieron relaciones sexuales con las tres niñas y donde las mataron no fue en el interior de la caseta, sino al aire libre, cerca de donde después las enterrarían. De hecho, hasta ese día el declarante nunca había subido a ese paraje ni había entrado nunca en la caseta próxima, sino que posteriormente al día de los hechos que aquí se instruyen, cuando subió por segunda vez allí y entonces sí que entró, conoció la referida caseta, que ignora si las tres niñas fueron atadas y a dónde, pues en ningún momento el declarante vio ni oyó que hubieran sido atadas con cuerdas. Que no es cierto lo que dijo en su declaración de fecha de 2 de marzo de 1993, de que a dos de las niñas se las hubiera introducido un palo por cualquiera de sus orificios, ya que, como ha dicho ya él, no vio nada, de tal forma que aquella declaración fue una pura invención, que también se inventó el que Antonio Anglés desnudara a una de las chicas rompiéndole las prendas superiores. Vamos, que se ratifica de su declaración, pero luego cuenta cosas diferentes. Que tampoco estuvo presente en el momento en que se produjeron los disparos a las niñas, de forma que la razón por la que en la declaración prestada ante el juzgado el pasado día 2 de marzo de 1993 manifestase que Antonio Anglés, al hacer el primer disparo, se le encasquilló la pistola, es porque anteriormente, al tomarle declaración, los funcionarios de la Policía Judicial le dijeron que había encontrado un proyectil, ante lo cual el declarante supuso que había ocurrido aquello. Concretamente, esto se lo dijeron cuando el declarante estaba en la prisión de Castellón, y ello ocurrió con posterioridad a que prestase la primera declaración judicial que tuvo lugar en la sede de la Audiencia de Valencia. Que no sabe por qué dijo en la declaración de fecha 2 de marzo que Antonio hizo los dos disparos a una distancia de unos 3 o 4 palmos, ya que esto ni lo vio ni nadie se lo ha dicho después. Que igualmente no sabe por qué dijo lo de la posición de cada una de las tres niñas en el momento en que Antonio les disparó, ya que no estaba presente y nadie se lo ha dicho después, considerando que debe ser una casualidad que lo declarado por él en este aspecto pudiera coincidir sustancialmente con los resultados de las autopsias practicadas. A preguntas del letrado don Luis Romero Villafranca, que respecto al tiempo que permaneció el declarante en el vehículo mientras los dos compañeros se llevaron a las niñas y las mataron, debió ser de como mucho una hora. A las preguntas del letrado don Virgilio Latorre, que lo que la policía judicial informó al declarante sobre las circunstancias de los hechos es que las niñas fueron abusadas por ambas vías, que murieron de un disparo por arma, le enseñaron un cartucho completo que se hallaba en la fosa, que tenían señales o marcas en los tobillos, que estaban atadas y que también sabe que, aunque no sabe quién se lo comentó, le dijo que le faltaban a las niñas diversas piezas dentarias. Asimismo, también tuvo conocimiento el declarante por los medios de comunicación de que una señora de Picassent vio como un coche blanco paraba y recogía a las niñas. Pero no obstante, sobre lo anterior, niega el declarante haber hecho su declaración de fecha de 3 de septiembre de 1993 para adaptar los hechos a las circunstancias del caso que iba conociendo a través de los medios de comunicación. Que cree recordar que durante aquella noche no encendieron ninguna linterna ni para llevarse a las niñas ni después para enterrarlas, aunque cree recordar que había cierta iluminación por haber luna llena. Que cree que ni Antonio ni los otros tomaron ningún tipo de medidas para eludir el peligro que pudiera derivarse por los gritos de las niñas, lo que ve plenamente lógico, ya que el paraje es totalmente solitario, sin que tales gritos pudieran ser oídos por nadie. Que, como ya ha declarado, no es cierto que la noche de los hechos bajasen a Llombai al pueblo a comprar bocadillos, aunque sí que es verdad que con anterioridad a esto sí que recuerda una noche que en un bar de Llombai, yendo Antonio Anglés y el declarante, compraron unos bocadillos para cenar, si bien esa noche al bar solo fue Anglés, ya que el declarante se quedó en el interior del coche.
Y a este respecto aclara que si bien fue el día de los hechos la primera vez que subió hasta el paraje donde fueron encontrados las niñas, sin embargo, con anterioridad ya había estado varias veces en Yombay o Catadau, ya que los hermanos Anglés tenían en un pinar cercano a estos pueblos plantada de continuo una tienda de campaña en la que pernoctaban de vez en cuando. Que una vez muertas las niñas y habiendo ido Antonio al coche a buscar al declarante y habiéndole amenazado con la pistola, así como golpeado reiteradamente hasta que llegó el Mauri y los separó, el declarante se fue con Antonio hasta las cercanías, a donde estaban los cadáveres, si bien no puede decir ni en qué posición estaban, ni tampoco si estaba vestida o desnudas, pues no se fijó, además de que no veía bien a causa de los golpes recibidos de Antonio. A continuación, Antonio volvió al coche, cogió un pico que en él había y volvió al lugar donde estaban los cadáveres. Y allí mismo, indirectamente y sin buscar más, le dijo al declarante que comenzase a cavar con el pico. Lo que así hizo, si bien dadas las malas condiciones físicas que tenía y las dificultades para cavar, poco tiempo del propio Antonio le quitó el pico y le dijo que se marchase al coche, volviéndose a él. El declarante del cual ya no salió hasta que se marcharon del lugar, por lo cual el declarante no llegó a ver cómo terminaba de enterrar a las niñas. Por ello, ignora también de dónde pudieron sacar la moqueta que apareció junto a los cadáveres dentro de la fosa, cuya existencia, sin embargo, la conoció el declarante, puesto que se lo dijo funcionarios de la policía judicial. Que el pico utilizado lo llevaban de normal en el coche, ya que iban ellos mucho por el campo y les podía ser útil en alguna ocasión, e ignora qué pudo hacerse del referido pico después de los hechos. Que el hecho de que el declarante supiera que los 3 cadáveres en la fosa se encontraban apilados, lo sabe porque así se lo dijo posteriormente Antonio Anglés. Y fue pura invención lo declarado anteriormente de que además de un pico hubiesen utilizado también en el enterramiento una azada. Que el hecho de llevar el pico en el coche, como ya he dicho, es porque ya lo llevaban de antemano desde hacía tiempo, sin que ese día hubiesen introducido con intención de perpetrar lo que después llegó a acontecer. No obstante, unos meses antes, conduciendo el declarante su vehículo y yendo con Antonio Anglés, se encontraron por una urbanización cercana a Yombay a unas niñas de 8 años aproximadamente que en plan de juego les hicieron señas de autostop, ante lo cual Antonio Anglés le dijo al declarante que parase, pero este se negó y continuó su marcha, ya que no le gustó nada la proposición, pues Antonio ya había repetido varias veces que tenía ganas de subir a algunas chicas y hacer con ellas lo que se le ocurriese. Barbaridades. Y recuerda también que con anterioridad a esto, en otra ocasión, Antonio y Mauricio Anglés hablaron de raptar a algunas niñas y de hacerles cualquier perrería e incluso matarlas. Concretamente, cree recordar que fue a raíz de descubrirse algún caso de alguna niña joven muerta y abusada cuando los hermanos Anglés hicieron el comentario de que les gustaría a ellos también hacer lo mismo. Leída la declaración prestada ante el juez de Manzanares en la parte que dice que utilizaron un pico y una azada para enterrar los cadáveres, manifiesta el declarante que no sabe por qué dijo eso, ya que, como ha manifestado anteriormente, lo único cierto es que utilizaron y llevaban únicamente un pico y ninguna azada. A preguntas del señor fiscal, reconoce que en declaración de fecha 2 de marzo de 1993, para describir cada una de las niñas originariamente lo hacía por sus características y para facilitar la declaración se le mostró una tarjeta en la que aparecían las fotos de las 3 niñas con sus nombres, que obra unida a la causa, usando de ello, pudo a partir de ese momento llamar a cada una por su nombre. Y encontrándola conforme la firma con su señoría y los presentes, doy fe. Tenemos a Miguel Ricard, un año después. Todavía convencido y tratando como fuera de inculpar al Mauri. Y el juez Bort, entonces, otra vez más, lo volvió a citar y a declarar en su presencia y del resto de las partes. Así que vuelven a traer al Mauri. Pero antes
Os he hecho un vistazo por aquí, os leo un poquito. A ver qué pasa por aquí. ¿Cómo estamos, chicos y chicas? ¿Qué os estaba pareciendo el capítulo de hoy? Es durillo, como casi todos los de Alcácer, pero también está muy interesante, como esta declaración, como Miguel Ricarte no le dice la verdad ni al médico, ¿eh? Cómo desde el principio no puede dejar de mentir, porque está más que claro que está completamente involucrado en los hechos de Alcácer. Es que no cabe ningún tipo de duda. A mí por lo menos no me cabe ningún tipo de duda. Ahora sí, yo entiendo que hay mucha gente que ve aquí que dice, no se cree nadie que Ricard conoció a las niñas. Bueno, por eso estuvo 2 años diciendo que sí. Hasta que luego no. Luego ya fue porque la policía le pegó. Claro. Claro. La policía también le obligaba a cambiar la declaración, a intentar inculpar al Mauri y todo eso. Bueno, en fin, es que claro, habrá que verlo. De todas maneras, chicos y chicas, vamos a echar un vistazo a lo que nos tenía que contar el Mauri ante las nuevas declaraciones de Miguel Ricard. A ver qué os parece. Vale, pues Joaquín Mauricio Anglés, en Alcira, a 27 de octubre de 1994. Mira, chicos, creo que voy a coger un poquito de agua, porque esta es muy larga. Entonces, y luego también nos queda el careo entre el Mauri y Miguel. Así que si me disculpáis un momento, Florentino, por favor, entretenme a las masas mientras no esté por aquí. Un segundo. Me preguntan normalmente, Javier, ¿por qué coges un vaso de Guinness para beber agua? Qué triste eso. Lo digo siempre porque son los más grandes para no tener que estar llenándolo todo el tiempo. Son más grandes que tengo en casa. A ver, seguimos. En Alcira, 27 de octubre de 1994, en presencia de don José Ramos Sanz, director de la colonia o residencia juvenil de San Vicente Ferrer, en Godella, encontrándose presentes los letrados don Virgilio Latorre, don Joaquín Comíns, don José Ferrer Barbarroja, don Luis Romero y el fiscal jefe don Enrique Beltrán, que manifiesta o niega haber tenido algún tipo de participación en los hechos que son objeto de este sumario, de modo tal que no iba en el vehículo en el que subieron las 3 niñas, ni tampoco subió más tarde al paraje de la Romana, ni estando ellas vivas ni tampoco ya muertas para ayudar a enterrarlas. Es más, la primera noticia que tuvo el declarante de la posible participación de su hermano Antonio y de Miguel Ricard es en esos hechos fue cuando la policía entró en su casa y detuvo a Ricard, puesto que con anterioridad ni su hermano ni Ricard nunca le contaron ni insinuaron la participación. Que el declarante compró a los Arraga de Catarroja una pistola por 5 o 6 mil pesetas, ignorando cuál era la procedencia del arma. Y además dicha pistola llevaba 3 o 4 cartuchos y enterró para esconder el arma cerca del instituto de Catarroja, y así la tuvo hasta que en un permiso penitenciario de su hermano Antonio se la enseñó a este y a Miguel Ricard también, los cuales se la quedaron para poder realizar atracos con ella. En ese sentido, la referida pistola la utilizaron en el atraco que realizaron en Buñol, en el que intervinieron, además del declarante, su hermano Antonio y Miguel Ricard. Y de esa pistola ya no tuvo más noticias el declarante hasta que con posterioridad a que se conociese a la desaparición de las niñas de Alcácer una tarde. Miguel Ricard le dijo al declarante que la tenía escondida cerca de la caseta de Llombay o de la Romana y que necesitaba subir hasta allí para recogerla, así que así lo hicieron, encontrándose escondida la pistola debajo de una piedra que se encontraba junto a otra más grande, y verificado ello volvieron a bajarse, recordando a este respecto y el declarante que ese día notó a Miguel Ricard muy nervioso y que de hecho al estar bajando de la caseta y a percibirse unas luces se marchó por otro camino distinto al que normalmente utilizaba.
También hace constar que a la referida caseta de Llombay o La Romana iba el declarante muy frecuentemente muchos fines de semana o domingos con su hermano Antonio, su hermano Ricardo y Miguel Ricard, que eran los que más iban allí, si bien también otras veces subían también con su hermano Roberto y otros amigos. Y cree recordar que el declarante que los referidos siguieron subiendo a aquella caseta y paraje aún después de ocurrir los hechos que aquí se instruyen. Que concretamente cree recordar que al menos una vez subieron a la caseta mencionada para hacer una paella. También recuerda que en una ocasión oyó que sus hermanos Antonio, Ricardo y también Miguel Ricard comentaron que iban a hacer un hoyo en el paraje de La Romana para ocultar y enterrar una moto que habían robado, sabiendo el declarante que eso efectivamente llegó a realizarse, por lo que se supone que ese hoyo sería el utilizado por Antonio y Ricard para enterrar a las tres niñas, aunque ignora si eso efectivamente fue así, como también cuál pudo ser el destino de la moto que había sido enterrada. Que es cierto que en muchas ocasiones ha ido a la discoteca Amadeus o Sucre, que está detrás del hipermercado Continente de Alfafa, y lo ha hecho así, lo ha hecho a veces con Miguel Ricard y alguna vez con su hermana Kelly, pero no podría especificar ni ocasiones ni fechas de ello. Que el declarante solo conoce a una persona que le apodan el Nano, la cual sin embargo se encuentra internado en prisión desde hace más de 3 años y desde entonces el declarante no lo ha vuelto a ver ni sabe si ha podido continuar relacionándose con su hermano Antonio o con Ricard. Y respecto a otros posibles amigos de estos, el único que conoce es a uno llamado Miguel, que es de Liria, que les iba a vender un chalet en esa población, si bien no llegaron a comprarlo, ya que los 2 millones que su madre había sacado para ello se los llevó Antonio en su día. Que el declarante conoce la discoteca Color de Picassent, si bien ha ido muy pocas veces, ignorando si su hermano Antonio o Miguel Ricard han ido allí alguna vez. Niega al declarante haber intervenido en ningún atraco cometido en la localidad Villar del Arzobispo. No conoce nada respecto a ninguna casa en Alborache ni ha estado allí nunca, ni sabe ni si su hermano Antonio iba o no por allí. Pero sí sabe que desde que comenzó la amistad con Miguel, el de Liria, si se plantearon la compra del chalet, Antonio sí que iba a veces y se quedaba en el referido chalet. Aclara que cuando enterró el declarante la pistola cerca del Instituto de Catarroja, en el llamado Racholat, un día fue allí acompañado de un amigo llamado Andrés, de sobrenombre El Rata, y de apellidos cree que se llamaba Rosali Fortaria. Disculpad. Si bien al final no llegaron a desenterrarla ni a probar el arma. Hace constar también que la referida pistola se la quedaron Antonio y Miguel Ricard para utilizarlo indistintamente cualquiera de ellos. Que con posterioridad a los hechos que se instruyen, Miguel Ricard continuó haciendo su vida normal igual que antes y que el declarante no recuerda haberlo visto especialmente nervioso o diferente, salvo la vez que ha relatado en que subieron a Llombay a coger la pistola y concretamente manifiesta que Miguel Ricard a veces salía con el declarante, otras veces salía solo y otra con gente del pueblo de Catarroja. Que las navidades de 1992, además, recuerda que un día yendo hacia Liria, el declarante, Miguel Ricard con su hermano Antonio y Miguel el de Liria, Antonio y Ricard comentaron que podían coger a unas chavalas y tenerlas unos días para pasarlo bien. Pero el declarante y Miguel de Liria les hicieron ver que eso era una aberración. También recuerda que encontrándose en una gasolinera de Liria y viendo allí un cartel sobre la desaparición de las crías, Miguel, el de Liria, hizo un comentario de dónde podrían estar las mismas. Y entonces su hermano Antonio dijo que debían estar por allí. Que cree recordar que en la época del atraco a Buñol, su hermano Antonio a veces pernoctaba en casa y otra supone que lo haría en la caseta de Llombay, o en otra que ahora recuerda que también utilizaba y que se encontraba cerca de Buñol, y que es posible que sea la misma sobre la que ha preguntado anteriormente, que se encuentra en Alborache. Esta caseta se encontraba cerca de una zona de chalés. Era una caseta abandonada y en ella había comida, por lo que supone que su hermano Antonio se quedaría a veces allí.
que en una ocasión entró en el interior de la caseta. Que la moto que se enterró en el paraje de la Romana supone es la que llevaba su hermano Antonio, pues es la única que le ha visto a él, que era una Bultaco, que el declarante podría reconocer si la viese. Que exhibido que es la fotografía que obra al folio 557 de las actuaciones, manifiesta que efectivamente la motocicleta que aparece allí fotografiada es la que llevaba su hermano Antonio, que desde que oyó la conversación de que iban a enterrar la moto hasta que ocurrió la desaparición de las niñas de Alcácer pasó bastante tiempo, y con seguridad más de medio año. Que el declarante nunca vio el hoyo de la moto ni abierto ni ya cubierto de tierra. Que el declarante, por razón de su edad a las discotecas, iba siempre a la sesión de tarde, que es la dedicada a los menores. Que aclara que en relación al día que subió con Miguel Ricart a buscar la pistola, el nerviosismo de este se originó únicamente por el hecho de no encontrar en principio el sitio donde se encontraba la pistola, pero se tranquilizó una vez que la cogió. Si bien volvió nuevamente a inquietarse cuando vio las luces de un coche, ante lo cual, como ya ha dicho, se desvió por un camino diferente al que normalmente utilizaba. Que también quiere hacer constar que la razón por la cual Miguel Ricart subiese a buscar la pistola era o fue porque este era el que siempre conducía el vehículo. Que aunque lo normal es que el vehículo lo llevase Miguel, esto no quita que Antonio Anglés, que también sabía conducir y alguna vez, como en el atraco de Buñol, lo llevaba él. Y encontrándola conforme la firma con su señoría, doy fe. Así que tenemos la declaración de Mauricio, que bueno, en dos declaraciones parece que se mantiene muchísimo más consistente de lo que se mantiene Miguel Ricart. Ahora vamos a llegar ya a la decisión tomada por el juez Bort, dado que notaba que algo sucedía, y el juez Bort, hay que decirlo, que al final, joder, tío no paraba de pedir declaración a todo el mundo. Así que vamos a leer este careo que hubo entre el Mauri y el Miguel Ricart. Creo que es el highlight de hoy, ¿no? Es el punto álgido al que llegó hoy. Y luego nada, luego ya os leo un ratillo en el chat y luego yo ya me voy a dormir y vosotros, pues, a seguir con vuestros quehaceres de la tarde española.